Entonces, como decíamos, vamos a dar inicio a esta predicación el día de hoy. Gracias por lo que están sintonizando este canal de YouTube. Bienvenidos a este precioso tema titulado Las pruebas de hoy te ayudarán con el mañana. Las pruebas de hoy te ayudarán con el mañana. Y yo creo que todos en esta vida siempre vamos a tener problemas, ¿verdad? Problemas siempre abundan, siempre están a la merced, ¿verdad? Así que vamos a abrir nuestras Biblias, Génesis capítulo 12, versículo 1. Te invitamos a que abras la palabra de Dios ahí donde estás sintonizando este canal. Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis es el primer libro de la Biblia que significa los comienzos o el comienzo, ¿verdad? El comienzo de todas las cosas. En Génesis encontramos del capítulo 1 al capítulo 12 o 11, mejor dicho, encontramos todo lo que ha sido la creación, desde la luz, desde las estrellas, del sol y todo lo que existe debajo de esta tierra. En Génesis nos lo explica, ¿verdad? Y como decíamos en unas reflexiones anteriores, Génesis del capítulo 1 al 11 nos habla acerca de, o se enfoca principalmente en acontecimientos, ¿verdad? Génesis del 1 al 11 se enfoca en todos los acontecimientos, ¿como cuáles? ¿Cómo qué tipo de acontecimientos? Pues encontramos que el acontecimiento del diluvio, ¿verdad? El acontecimiento de la caída del hombre, el acontecimiento de la primer muerte, ¿verdad? Que se lleva a cabo entre los hermanos, y así sucesivamente. La Biblia del capítulo 1 al 11 se enfoca en acontecimientos, pero a partir del capítulo 12 en adelante, Dios se enfoca en las personas. Por eso es que encontramos en Abraham la primera persona donde Dios se está enfocando. Ahora encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham. Aquí ya la Biblia cambia el enfoque y se empieza a enfocar en las personas. De aquí en adelante vas a ver puros sucesos que exaltan a los acontecimientos de las personas, ¿verdad?, que se están llevando a cabo. Ok, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí camino yendo hacia el Neguet. Continuamos. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa tuya. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla
para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Volvamos al versículo 1, por favor. En las reflexiones pasadas estuvimos viendo acerca del versículo 1, la petición de Dios para con su siervo Abraham, ¿verdad? O para el creyente Abraham. Dios le pedía algo difícil a Abraham, ¿verdad? Como una muestra de fe. Dios estaba probando la fe de Abraham. Cuando Abraham se convirtió, no tenemos datos históricos, no sabemos exactamente cómo se convirtió. Lo único que sí sabemos que el lugar donde él radicaba con su familia era un lugar muy idólatra. Ellos adoraban las estrellas, principalmente el nombre del papá, ¿verdad? De Abraham, significa, viene siendo un nombre que lleva a cabo la adoración a las estrellas. Entonces, el lugar de donde él partió era un lugar muy idólatra, ¿verdad? No sabemos cómo Abraham en sí se convirtió a Dios, pero lo que sí sabemos es de cómo Dios llamó a Abraham y ese llamado era una prueba que Dios le estaba haciendo a su hijo, en este caso Abraham, ¿verdad? Todos los que creemos en Dios somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios estaba probando a su hijo Abraham, pidiéndole que saliera de esa tierra, dejando su tierra, su parentela y siguiéndolo a un lugar desconocido, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos lleva a pensar? Nos lleva a pensar que así como todos los hijos de Dios en la Biblia, vemos que Dios les probó la fe, también Dios probará nuestra fe, ¿verdad? Y lamentablemente no puedo decir lo contrario, sino la verdad. Entonces la Biblia nos muestra que todos los hijos de Dios, su fe va a ser probada. Su confianza en Dios, que es la palabra fe, es confianza traducida al español, su confianza en Dios va a ser probada de diferentes maneras. Ahora, algunos cristianos pueden tener la idea errónea de que una vez se convirtieron en Cristo, la vida será para ellos un suave navegar por aguas tranquilas desde ese día en adelante. Esto no es así. Aunque es cierto que caminar con Cristo nos ayuda a evitar muchos de los problemas de la vida, todavía vamos a experimentar lo que la Biblia llama pruebas. Las pruebas pueden venir en forma de una crisis, escuchen bien, las pruebas pueden venir en forma de una crisis, una enfermedad súbita, la pérdida de un ser amado o algún cambio drástico en la vida. De esa manera es como las pruebas pueden llegar a nuestras vidas. Lo vuelvo a repetir, las pruebas pueden venir en forma de una crisis, una enfermedad súbita, la pérdida de un ser amado o algún cambio drástico en la vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido cambios drásticos en la vida? Todos podemos contar una historia muy pequeña, muy extensa. Todos tenemos historias en la vida que nuestra vida ha cambiado drásticamente. Como por ejemplo, volvemos otra vez a hacer hincapié en la pandemia que está sucediendo. Nuestra vida cambió drásticamente. De repente te levantaste o te quisiste levantar y ya no podías levantarte. Y yo tuve un compañero de trabajo que todavía seguimos en contacto. Y un día en comunicación me dijo, hey, ¿sabes por qué no te había hablado? Le digo, ¿por qué? Porque un día a las 3 de la mañana me desperté que no podía hablar. ¿Cómo que no podías hablar? Sí, dice, perdí el habla. Y es un señor mayor de edad, pero o sea, trabajador, fuerte todavía. Y de repente dice que a las 3 de la mañana se despertó y no podía hablar. ¿Sabes lo que le estaba sucediendo? Y tardó un mes para volver a hablar. Un derrame cerebral. Un mes para volver a hablar. Dice que su esposa le escribía con notas. Se levantó bien asustado moviéndola y la esposa le decía, háblame. O sea, no, ¿cómo le iba a hablar? La vida cambia drásticamente. Es un hermano en la fe también. Y
Todos tenemos esas historias. Así que las pruebas pueden venir de esa manera, un cambio drástico en tu vida. Incluso experimentaremos momentos difíciles en los cuales no sientas la presencia de Dios cuando creas que la iglesia también no parece tan emocionante como antes, o sientas que tus oraciones no van más arriba del techo de tu habitación. Interesante. Tal vez te preguntes si habrás ofendido a Dios o si Él te ha dejado. Pero, aquí viene el pero Dios no nos hace pasar por dificultades para vernos sufrir. Más bien, Él permite, aquí está la médula de la reflexión de hoy en día, Él permite esas tribulaciones en nuestra vida para ayudarnos a crecer espiritualmente, para enseñarnos a vivir por fe, no por sentimientos o emociones. Interesante, ¿verdad? Es notorio que desde un principio Dios no nos ilusiona con una vida fácil y cómoda a su pueblo escogido. Jesucristo tampoco promete una vida fácil ni cómoda a sus seguidores. Veamos la cita en el libro de Lucas, el doctor Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 33. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Lucas 14, 25 al 33. ¿Ya lo tienen? Si estás en casa, puedes abrir con tu teléfono de una manera más rápida el libro de Lucas, es de los Evangelios del Nuevo Testamento, capítulo 14, versículo 25 al versículo 36. Los capítulos son los números grandes, los versículos son los números pequeños. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Lo que estamos enfocando es que Jesús tampoco no nos promete una vida fácil. Amén. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, lo vuelvo a repetir, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros, aquí vemos, pausa, que Dios no tiene favoritos. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, o sea, de amar todas sus posesiones materiales, emocionales y su seguridad privada o seguridad pública, ¿se recuerdan? No puede ser mi discípulo. Jesús entonces no nos miente, ni el Padre, de prometernos una vida cómoda. Él probará nuestra fe. Amén. Lo vuelvo a repetir. Dios no nos hace pasar por dificultades para vernos sufrir. Más bien, Él permite esas tribulaciones en nuestra vida para ayudarnos a crecer espiritualmente, para enseñarnos a vivir por fe, no por sentimientos o emociones. La vida cristiana es una vida de fe, de confianza en Dios. No se basa en nuestras emociones, no se basa en que ahorita te siento y mañana no, no se basa en nada de eso. Amén. Esta es la verdad bíblica. Así como Dios el Padre
probó la confianza de Abraham en su persona, así también nosotros seremos probados. Probados. ¿Pero con qué propósito seremos probados? ¿Alguien lo podría contestar? Ya lo dije. ¿Con qué propósito? Vuelvo a repetir. No con el propósito de Dios para vernos sufrir, sino para ayudarnos a crecer espiritualmente, para enseñarnos a vivir por fe, no por sentimientos y emociones. Por eso es que vamos a ser probados. Amén. Ahora bien, ¿qué es una prueba? El sentido bíblico de esta palabra se relaciona con la idea de poner a prueba una cosa. Es una situación en la cual se combinan los conceptos de presiones físicas y emocionales para demostrar la calidad de algo. O sea, una prueba es algo que te pones, puede ser un problema, una crisis que te pone bajo presión física o emocional para probar, para dar a luz lo que realmente dices que crees. ¿Me doy a entender? Vuelvo a repetir. Según el diccionario bíblico, dice que el sentido bíblico de esta palabra de prueba se relaciona con la idea de poner a prueba una cosa. Por ejemplo, cuando alguien va a comprar una cadena de oro, el comprador debería de ponerlo a prueba esa cadena. ¿Cómo la pone a prueba? ¿Quién sabe? Algunas la muerden, algunos le echan limón, pero hay unos ciertos ácidos que los puedes usar para poner a prueba si lo que te están vendiendo, el producto del oro, es de buena calidad o no. Entonces tú lo pones a prueba, le pones una presión sobre la argolla o el anillo, lo que sea que estás comprando, lo presionas ¿con qué? Con el ácido. En este caso el ácido quema. ¿Qué tal que si te cae ácido en tu dedo vas a sentir un ardor, verdad? Entonces las presiones de la vida, las crisis de la vida, las circunstancias de la vida, muchas de las veces van a ser prueba de parte de Dios. Algunas pues nosotros las provocamos, algunos problemas, pero vamos a pasar por pruebas, ¿ok? Entonces una prueba es ponerte bajo presión física o emocional. Cualquier problema que tengas, por ejemplo, la pérdida de un pariente te pone una presión emocional muchas de las veces. La pérdida de un trabajo, la pérdida quizás del oído, te pone bajo una presión, una enfermedad te va a poner una presión en tu vida. Puede ser que estés pasando una prueba. Hay 3 factores. Dios prueba, nosotros provocamos el problema o por el pecado de otros podemos pasar un problema. ¿Ok? Solo lo que estamos distinguiendo es que Dios nos pone a prueba también nuestra fe. ¿Cómo? Con circunstancias, con diferentes problemas en la vida. Y una prueba es una presión emocional o física. ¿Qué es una prueba? Exacto. Entonces decíamos que el título es: las pruebas de hoy te ayudarán con el mañana. ¿Cómo es que, y me encantó esto y todavía mi mente sigue dándole vueltas para meditar en este tipo de reflexión? ¿Cómo es que las pruebas de hoy me pueden ayudar para el futuro? Siempre hemos escuchado o nos han predicado temas como, oh, vas a pasar por pruebas y la prueba es eso y aquello, pero cuando Dios nos llevó a reflexionar, esto me encantó porque me hizo ver una parte o me hace ver una parte de la Biblia que me muestra que las pruebas me ayudan para el futuro. Las pruebas a nadie nos gusta, los problemas, las circunstancias, las crisis, a nadie nos gusta. ¿A quién le va a gustar estar en una crisis como la que está ahorita, perdiendo su casa, su hogar, endeudándose con tarjetas de crédito?
o tratando de cortar ciertas salidas, ¿verdad? De compras innecesarias para ahorrarse dinero por cualquier cosa que venga en el futuro. ¿A quién le va a gustar vivir en una crisis? A nadie, ¿verdad? Todos queremos vivir de una manera sin tratar de cortar el sueldo para poder ahorrar. Quizás ahora te tocó la crisis de que tu iPhone ya no vas a tener un iPhone, hoy vas a tener un Android bien chafita, ¿verdad? A lo mejor esos que se doblan, el flip phone que le llaman, porque pues ya no te alcanza para pagar tu bill. Para muchos sí es una crisis. Dígamelo a mí que trabajo vendiendo teléfonos. A nadie nos va a gustar, pero todo eso tiene un propósito para tu futuro, como creyente, como hijo de Dios. Y le estoy hablando a los que ya han confesado que Jesús es su Dios y Salvador personal. Si todavía no lo eres, pues déjame decirte que las puertas de la salvación están abiertas todavía. Pero también este mensaje te puede ayudar a ti en tu vida para que veas que hay una salida en los problemas o en las crisis o en las dificultades físicas o emocionales que estés pasando en tu vida. Contestemos la pregunta, ¿cómo es que las pruebas de hoy te ayudarán con el mañana? Número 1. Las pruebas del presente desarrollan carácter y pulen tu fe. Vuelvo a repetir, las pruebas del presente desarrollan tu carácter y pulen tu fe. Las pruebas de ahorita que tú estás pasando, que quizás estés perdiendo tu hogar, quizás estés perdiendo tus bienes materiales, quizás estás pasando por una pérdida de un familiar, quizás estás pasando una enfermedad, Dios te está probando de una u otra manera. Déjame decirte que esta crisis que tienes en tu vida te va a ayudar para ser mejor en el futuro. Lo que está haciendo esa crisis es que está puliendo tu carácter y tu fe. La crisis está puliendo nuestro carácter y nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestro carácter está deformado por el pecado. Nuestro carácter como personas necesita ser transformado por Dios. Veamos la cita bíblica. Santiago, vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Vuelvo a repetir, libro de Santiago, casi de los últimos libros del Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Por favor, ¿me pueden decir cuando ya estén listos? Santiago, si no lo anotas, por favor, lo puedes anotar y yo lo voy a leer. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice de esta manera: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seas perfectos y completos sin que os falte nada. ¿Sabes por qué dice Santiago que nos gocemos o nos alegremos cuando estamos en pruebas? Porque tu carácter está siendo pulido y tu fe perfeccionada. No por la crisis, no por el problema, sino por lo que va a traer ese problema o esa crisis o esa circunstancia que Dios te está permitiendo pasar en tu vida. Por eso es que dice Romanos 8:28, ¿qué dice? Que todas las cosas, reflexionemos por favor, no tomemos este mensaje a la ligera como una hamburguesa que me la como y rapidito, no, reflexionemos lo que estamos tratando de exponer en esta tarde. La crisis te va a ayudar en tu carácter y va a pulir tu fe. Por eso es que Santiago dice, alégrate, pero no te alegres porque tienes la enfermedad, porque te está doliendo ahorita por el coronavirus tu cuerpo. No, sino mira lo que esa circunstancia va a traer en tu vida para tu bien en el futuro. No solamente en el presente, sino en el futuro. Dice Santiago, dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos de nosotros no queremos ser más pacientes? ¿Cuántos de nosotros no queremos desarrollar la paciencia? Porque quizás somos tan fáciles de perder la paciencia con un carácter explosivo. ¿Cuántos de nosotros a veces no insultamos a nuestro prójimo porque nos hace falta la paciencia?
Pero la paciencia no te va a llegar de la noche a la mañana. La paciencia va a tener un proceso por medio de las pruebas. Ahora la pregunta es, si yo estoy pasando una prueba, si Dios me permite una prueba, ¿qué está desarrollando en mí esa prueba? En cuanto a mi carácter y en cuanto a mi fe. Primera de Pedro 3, a ver, Primera de Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro, si no me equivoco, es el capítulo 1, versículo 3 al 7. Dice de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Fíjense lo que está diciendo Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. ¿Qué está diciendo Pedro? Que tenemos una esperanza de la vida eterna, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque en este tiempo, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resuelta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Aquí, cuando pasas por la prueba, no solamente tu carácter está siendo desarrollado, sino que tu fe. Todos necesitamos desarrollar nuestro carácter y nuestra fe en Cristo Jesús. Todos estamos en crecimiento espiritual. Así como un bebé acaba de nacer, así ese bebé necesita desarrollarse físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Pero es un proceso. Todos llevamos un proceso en la vida para desarrollarnos en esas 3 etapas. Amén. Solamente dicen que el único que no nació como bebé fue Adán y Eva. Fue el único. Él no nació como bebé. Ok. Todos en la vida necesitamos desarrollar ese carácter, pero con la ayuda de Dios, no nosotros mismos. Por eso dice que el fruto del Espíritu es paciencia, ¿qué más? Amor, dominio propio, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese carácter, para que sea desarrollado en nuestra vida, tenemos que pasar por diversas pruebas. Cuando Abraham fue llamado, estaba pasando la prueba de dejar todos sus bienes materiales, de dejar su seguridad pública, de dejar lo que más amaba a sus parientes, que desobedeció, ¿verdad? Vemos aquí que Abraham no obedeció completamente a Dios. Se llevó al papá, al sobrino y a criados, etc. No se fue solo, él se los llevó. Y es un proceso, de cada versículo puedo ver un proceso que Dios fue trabajando en su vida. Primero pierde al papá, después el sobrino se le va, hasta que Dios lo dejó como lo quería, solo, con su esposa nada más, y con sus bienes materiales que ya llevaba y sus criados. No quería a nadie más Dios, más que a él, su esposa y sus criados, porque a él estaba haciendo el llamado. Pero a Abraham le costó también, como a ti y a mí nos cuesta crecer o desarrollar ese carácter y esa fe.
le costó también un proceso de pruebas. Por eso es que leía no solamente el versículo 1, sino leí del 2 en adelante de Génesis capítulo 12, para que ustedes puedan nada más darse una idea de cuántos acontecimientos Abraham pasó. Por ejemplo, fíjate bien, Dios le dice, te daré una tierra, te mostraré una tierra que tú no conoces. La tierra se llamaba Canaán. Llega a Canaán, a la tierra que Dios le iba a mostrar y que se le iba a dar a sus parientes. Dios nunca le dijo que se le iba a dar a él, sino a su descendencia. Claro, ok. Entonces cuando llega a la tierra de Canaán, se establece y ¿qué pasa? Viene la prueba. ¿Cuál fue la prueba? El hambre. Canaán es un lugar, o era un lugar, donde dependía mucho de la agricultura, dependía mucho del agua, ¿verdad? De las lluvias que vinieran. Pero había a veces tiempos difíciles que no llovía. Por eso es que había hambre, no se podía cosechar, los animales no podían comer, etc. Empezó a haber falta de, vamos a decirlo así en estas palabras, de trabajo, pues, para que sea más entendible, ¿verdad? Entonces, había escasez de alimentos para los animales y para la gente que estaba viviendo en la zona donde estaba Abraham. ¿Y qué pasó? Abraham, al ver la necesidad que había, se fue a Egipto. Se fue a meter a más problemas. Porque allá le querían quitar la esposa, él tuvo miedo de su vida, mintió, la vendió. Y ahí puso en riesgo ¿qué? La promesa de Dios de una descendencia y de una bendición para todas las naciones. Entonces vemos que Abraham no es el Abraham perfecto que muchas veces nos han proyectado a través de las predicaciones. Vemos un Abraham común y corriente como tú y yo. Vemos un Abraham que también lidiaba con su fe. Vemos un Abraham que necesitaba crecer en su carácter y en su fe. Al igual que tú y yo. Por eso es que a los personajes bíblicos no los podemos ver como superhéroes. Los deberemos de ver de sus partes fuertes y débiles para aprender de ellos. Y cuando leíamos esta porción de la palabra nos motiva. ¿A qué? Que lo que yo esté pasando ahorita me va a ayudar en el futuro. ¿Y cómo es que me va a ayudar en el futuro, hermano Arturo? Pues bien, te va a ayudar porque lo que ha producido Dios con la prueba que tengas ahorita o lo que pasaste en cualquier área de tu carácter, cuando vengan las siguientes pruebas, ¿sabes qué va a pasar? Vas a confiar más en Dios. Abraham ya no fue el mismo después de cada prueba. Y vemos la culminación de la prueba de Abraham cuando le pidieron a su hijo que lo sacrificara. Antes le costaba obedecer a Dios plenamente. Por eso es que Abraham salió con su papá y con su sobrino. Le estaba costando trabajo obedecer a Dios plenamente. Al igual que tú y yo, nos cuesta trabajo muchas veces de las cosas que Dios nos pide, de no amar más a la familia y ponerla primero antes que Dios. Porque tu familia te dice, ¿para qué crees en Cristo? ¿Para qué crees en Dios? Estás mal, estás equivocado y muchas veces le podemos hacer caso. Ahí demostramos más amor por la familia antes que a Dios. O ponemos algo antes que Dios. Cuando ponemos algo antes que Dios, cualquier cosa material, emocional o seguridad pública, estamos amando más eso y tenemos un problema de confiar en Dios plenamente. Y nos ayuda a darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Cristo, de confiar en Él, agarrarse de su palabra. Para mí no es fácil lo que te estoy diciendo. Para mí no es nada fácil tampoco, hermanos, pero confiemos en Dios, agarremos lo que más podemos, oremos los unos por los otros. Si somos hermanos, no podemos nosotros mismos vernos mal, dividirnos, no ayudarnos con la oración los unos con los otros. Un día platicando con un hermano, estamos hablando de un tema acerca del pastor MacArthur y
Y ahorita a ese pastor lo cargan en boca y hablando de él, que si está haciendo bien, que si está haciendo mal. Dejémoslo. ¿Por qué? Porque así como le dijo Jesús a Pedro cuando Juan lo estaba siguiendo, le dijo, ¿y a ti qué? Si a mí me quieres seguir, ¿a ti qué? Si él está cometiendo errores, hermanos, Dios va a tratar con él, él va a dar cuentas, pero no podemos hablar mal de nuestro hermano, porque es nuestro hermano. Las pruebas nos van a ayudar para el futuro. Lo que ahorita Dios te muestre, lo que ahorita Dios haga contigo en el futuro, vas a ver que la prueba que venga vas a tener más confianza, vas a tener más paciencia, vas a tener más lealtad con Dios. ¿Por qué? Porque Dios se va revelando a tu vida, Él va mostrando su carácter en tu vida, en cada una de las necesidades que estés pasando. Por ejemplo, Abraham necesitaba un hijo. ¿Cómo Abraham vio el carácter de Dios revelado en esa necesidad? Como proveedor. ¿Cómo has visto tú a Dios en tu vida? ¿Cómo lo conoces? No es el conocer a Dios como nos han enseñado de Jehová es pastor, es fiel, es justo. No, en tu vida. Eso es una memorización que muchas veces podemos tener. ¿Quién es Dios? No, en tu vida. Ya lo conoces como perdonador porque ya te ha perdonado tus pecados. Ya lo conoces por misericordioso porque ha tenido misericordia de nosotros, de llamarnos a la salvación. Pero ¿cómo lo estás conociendo ahorita con las pruebas que tienes? A eso me refiero, que las pruebas futuras te van a ayudar porque vas a conocer, no solamente te va a fortalecer tu carácter, tu fe te la va a pulir, sino vas a conocer a Dios y que cuando vengan las pruebas futuras, así tú te vas a recordar que así como Dios fue fiel en el pasado, lo será en el presente, aunque te dé miedo. Yo muchas veces tengo miedo de enfrentar la realidad de mi salud. Tengo un problema de escoliosis en mi espalda. Y ahorita estoy batallando con él. Muchas veces es la realidad, tengo miedo de enfrentarlo, pero Dios ha sido fiel en el pasado, Dios nos ayudará en el futuro. Por eso es necesario recordar lo que Dios ha hecho contigo en las pruebas. Por eso es que las pruebas no las podemos ver como un obstáculo a nuestra fe, no las podemos desechar. Porque es un tiempo de aprendizaje. Hay dos maneras como puedes tomar las pruebas. Las puedes tomar como aprendizaje o las puedes tomar como resentimiento contra Dios. O aprendes o te resientes. Cuando tu padre y tu madre te han dado un consejo, es para que aprendas, no es para que te resientas con ellos. Lastimosamente no pueden venir ahorita los niños o los jóvenes. Pero espero que puedan escuchar este mensaje. Porque muchas veces como jóvenes, muchos de nosotros pasamos ese dilema con nuestros padres. Nos daban un consejo, mira hija, no hagas esto, no te vayas con fulano, mira. No, pensábamos que se estaban oponiendo a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo, a nuestros deseos. Pero nunca fue así. Era porque tu madre quería que aprendieras. No que ella se estaba oponiendo, pero nosotros como inmaduros, como jóvenes, lo veíamos de otra manera. Lo veíamos como una oposición a nuestras vidas. Es lo mismo con lo espiritual. No podemos desechar las pruebas, por más que nos duelan. Lo que puede pasar es esto. Con la prueba lo que puede pasar es esto. Que llores, que clames a Dios y lo busques a Él. Es lo que va a pasar. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que tenemos un problema y en la soledad nos quebrantamos, decimos Dios ya no puedo con esta carga, aquí está todo y te lo entregas de corazón, te levantas en paz y tranquilo? Es lo que pasó. Eso es lo máximo que puede pasar. ¿Sabes por qué? Porque tengo confianza que Dios, aunque te vea tan mal en la prueba, Dios va a estar contigo.
Dios te va a ayudar a salir de esa prueba. Por más que uno piense, es que estoy perdiendo el rumbo, es que ya no estoy creyendo como antes, Dios te va a sacar de ahí. Porque Él te puso ahí, Él te va a ayudar. Por eso dice que no puede tentar o probar a alguien más de su fe. ¿Cómo es que la prueba te va a ayudar para el futuro? No solamente porque ahorita está puliendo tu carácter y tu fe, te va a ayudar porque vas a conocer el carácter de Dios en tu vida. Eso es hermoso, porque no podemos vivir por la fe de otras personas, tenemos que vivir nuestra propia fe. ¿Y cuál es nuestra propia fe? Conocer el carácter de Dios. Confiar en lo que Dios es y dijo que puede hacer. Pero para eso necesitamos pasar por muchas pruebas. ¿Y por qué Dios nos prueba? ¿Para vernos sufrir? No. ¿Para qué? Exactamente, para un bien. Así como tú muchas veces te has privado de darle a tus hijos lo que ellos desean cuando patalean, cuando vas de shopping, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando ibas a la tiendita, ¿verdad? De la esquina, cuando vas aquí al supermercado y llevas a tu niño de 8 o 10 años, lo llevaba y te decía, mamá, mamá, dame ese chocolate, mamá, es que yo lo quiero, y lo agarraba el niño y llegabas a la caja y no se lo comprabas. No porque él era malo, no porque el niño era malo o la niña es mala, no, ¿sabes por qué? Porque tú no querías que sus dientes se llenaran de caries, porque tú no querías que ese niño fuera obeso, porque tú no le querías hacer daño con ese dulce, por eso es que le privabas. Ahora el Rigo te entiende, madre. Muchas veces los padres se privan de darle algo a los hijos, pero no porque los hijos son malos, porque le están enseñando una lección de vida. Igual con el Padre, Dios te está enseñando una lección de vida, nos está enseñando una lección de vida. No podemos creer que nuestro carácter ya está perfeccionado con los pocos años que tenemos de ser cristianos. No, jamás. No podemos llegar a creer que nuestra fe ya está perfeccionada porque ya tuvimos cierta batalla, porque ya Dios nos sacó en éxito, nos sacó en victoria y ya creo que tengo una fe perfeccionada. No, hasta que nos muramos nuestra fe va a ser perfeccionada. Yo le doy gracias a Dios porque las pruebas nos van a ayudar para un bien. Y en esta tarde tú le puedes pedir a Dios que te ayude a ver las pruebas desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva para bien a tu vida, aunque ahorita no lo entiendas. Sé sincero con Él si todavía no lo entiendes. Si todavía no entiendes el propósito de las pruebas en tu vida, sé sincero. Si todavía no las aceptas en tu vida, sé sincero con Dios. Dile, Señor, yo no las puedo aceptar todavía, pero ayúdame a aceptarlas. Porque te las va a poner como quiera. Aunque no las quieras aceptar, te las va a poner. Te las va a dar. Porque quiere causar un bien en tu vida. Él nos mira cómo somos. Él nos mira que muchas veces somos mezquinos. Él nos mira muchas veces que con nuestra propia lengua dañamos a nuestro prójimo. Él quiere perfeccionar eso, así como el oro. Así como, mire, yo recuerdo cuando limpiaba carros, y ya voy a terminar porque ya va a ser tiempo, ¿verdad? Pero recuerdo cuando limpiaba vehículos también, detallaba vehículos. Y muchas veces los vehículos que nos daban estaban llenos de moho, por dentro, por fuera, llenos de tierra, llenos de lama. Y nosotros, ¿sabes qué hacíamos? Un detallado profundo, o tratábamos de hacer un detallado profundo con los compañeros de trabajo. Le quitábamos todos los paneles de las puertas, le quitábamos la alfombra, le quitábamos los asientos, ya casi le quitábamos hasta el motor, ¿verdad? Muchas de las veces, sin exagerar, a veces le quitábamos hasta las llantas para poderlas cepillar bien y quedaran bien brillantes, ¿verdad? Era una limpieza profunda. Las pruebas es una limpieza profunda, que muchas veces cuando Dios empieza a detallar nuestra alma, nuestro corazón, ay, nos va a doler que cuando ponga esas cositas en nuestra vida, esos pendientes, esas crisis, nos va a doler, pero cuando salgamos de ahí, vamos a quedar limpios y rechinantes, ¿verdad? Vamos a quedar de una manera diferente. Vamos a quedar con un carácter diferente. Vas a ser más paciente,
vas a ser más puro en tu vida, vas a ser más amable, vas a ser más comprensible, vas a ser más sensible. ¿Cuántos de ustedes no admiran a predicadores que cuando se les acercan esos predicadores son tan amables, se les nota un amor, pero porque ya pasaron por muchas pruebas? Y uno dice, ay, quisiera hasta abrazarlo, quisiera que no se fuera esa persona de mi vida porque se siente tan bonito estar a la par de él. ¿Verdad? Yo sé, madre, que tú te sientes bien bonita a la par mía. Le agradezco. Pero para eso, esa persona tuvo que pasar un proceso para llegar ahí. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios que las pruebas de ahorita nos ayudarán en el futuro. ¿Por qué? Porque no solamente pulen mi carácter, y cuando vengan las otras pruebas voy a enfrentarlas con más fe, sino porque voy a conocer el carácter de Dios, como Abraham lo conoció como su proveedor, como un Dios fiel. Cuando él vendió a su esposa, cuando la dejó en peligro, ¿sabes qué pasó? Dios salió a su rescate. Dios salió a su rescate. Siendo fiel Dios, prometió que de él iba a ser una descendencia. ¿Y qué pasó? Le habló a Faraón de una manera que Faraón pudo entender que no podía tomar esa mujer. Ahí vemos la fidelidad de Dios. Abraham y Sarai conocieron a Dios como proveedor, como su Dios fiel a lo que Él ha prometido. Así tú, si yo te hago una pregunta, ¿cómo has conocido a Dios? ¿Qué me podrías decir rapiditamente? ¿Cómo has conocido a Dios en tu vida? ¿Cómo describes las áreas de carácter de Dios en tu vida? De Dios. ¿Cómo? Un Dios leal, fiel, paciencia, misericordioso. Y sabes que cuando vengan las próximas pruebas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordar eso. ¿Cómo nos ayudan las pruebas? Recordando cómo fue Dios en el pasado, porque así lo será en el futuro. El mismo Dios que fue proveedor, lo será en el futuro. El mismo Dios que ha sido fiel, lo será en el futuro. Les vuelvo a repetir la misma historia. Cuando mi carro se quebró, Dios fue fiel y proveyó otro carro. Cuando necesité de casa, Dios ha sido fiel y proveyó casa. Cuando necesité de comida, Dios ha sido fiel, ha traído comida a mi vida y hasta antojos, ¿verdad? Y devuelvan lo robado. Solamente alguien me puede entender ese chiste. Ya después le devuelvo el traste, hermano. Dios ha sido fiel. Ahora recuérdate esto, las batallas pasadas, ¿Dios ha sido fiel contigo? Si tienes batallas ahorita, lo que te puedo decir, recuerda el pasado, cómo Dios fue contigo, cómo te trató, cómo te sacó, Dios lo va a hacer ahorita en el presente. Dios es bueno y es fiel. Por eso es que las pruebas del pasado te ayudarán con el presente y con el futuro. Solo confía en Dios. Y donde no puedas confiar en Dios, dile, no puedo confiar en ti. Ayúdame a confiar en ti. Sé sincero con Él. Que Él es bueno. Vamos a orar. Buen Padre que estás en el cielo, agradezco este día, Señor, es tu presencia en mi vida para exponer este mensaje. Ayúdame a llegar con bien, Señor, al otro lugar donde partimos en este momento. Padre, que tu palabra también sea expuesta, Señor, para poder bendecir a muchos corazones. Señor, que cada uno de nosotros, Señor, seamos sinceros contigo si te pongamos nuestras dificultades, las pruebas, las crisis, que ni sabemos que estamos siendo probados, Señor, y si no sabemos, que acudamos como quiera a ti, Padre. Allí, Señor, a través de esta cámara nos están viendo muchas personas que tienen problemas. Si tú tienes problemas en tu vida, al igual que nosotros como cristianos, tú puedes tener la ayuda de parte de Dios. Dile a Jesús que te ayude, acude a Él, a su palabra, busca una iglesia donde poder congregarte y escuchar, alimentarte de la fe, de la palabra de Dios. Y si tú todavía no crees que eres hijo de Dios, le puedes decir estas sencillas palabras, pero con todo tu corazón y de verdad, dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo reconozco que soy pecador y que he pecado en contra tuya.
Me pongo en tus manos para que tú me limpies, me santifiques y me puedas regalar la vida eterna. Regálame tu ayuda en esta hora a través de estos problemas que estoy pasando en mi vida. Reconozco que tú eres Dios y mi Salvador a partir de hoy. Creo que tú eres el único medio para llegar a la vida eterna. Te entrego mi vida y haz de ella, Señor, lo que tú quieres hacer con mi vida. Gracias, Jesús, por morir por mis pecados y gracias por darme la vida eterna. Hermanos, por favor, ora con el corazón y dile al Señor tu necesidad. Sé que has pasado pruebas, sé que has pasado momentos difíciles, pero Dios ha estado contigo en cada batalla. ¿Por qué dudar que ahorita Dios no te podría ayudar si ya te ayudé en el pasado? Dile al Señor Jesús lo que hay en tu corazón. Dile que necesitas ayuda, que has venido a este lugar cargado. Si tienes cargas y si has venido cargado, dile al Señor que has venido cargado. Dile cuál es tu necesidad, cuál es tu batalla, cuál es la crisis que estás pasando y que si no puedes tú con esa crisis, por eso está Dios ahí para ayudarte. Dile que te ayude. Yo no lo puedo hacer por ti. Señor, solamente te pido tu bendición para tu pueblo y que en este desafío de las pruebas de cada uno de nosotros nos ayudes a confiar más en ti como ya lo estás haciendo. Y que no dudemos, que recordemos que como fuiste fiel en el pasado, lo serás en el presente. Que tú no nos has abandonado, aunque no sintamos tu presencia, aunque no sintamos que nuestra oración pasa del techo, que tú no nos has abandonado. Ayúdanos a hacer conciencia del pasado como tú te has manifestado para tener esa fe en el presente, Señor. En el nombre de Jesús, dejamos nuestras cargas, nuestras necesidades, cualquiera que sean, Señor. Y todo temor se ha echado en nuestro corazón por la presencia tuya en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú vas a proveer, gracias porque eres fiel. Dile al Señor conmigo, gracias porque tú eres fiel, gracias porque no me has abandonado, gracias porque tú vas a proveer, gracias porque tú me levantarás en medio de la crisis, gracias porque brillaremos como hijos tuyos, porque es una promesa que tú no nos vas a abandonar. Gracias que aunque el mundo esté de cabeza, gracias Jesús que tú estás en mi vida y que tú eres mi roca, mi cimiento, mi fundamento en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.